Nuestro pensamiento ha cambiado muy rápidamente. Ahora sabemos que todo es energía, sabemos que todo está conectado. Sabemos que cuando miramos al universo, por ejemplo, las estrellas que vemos parecen estar separadas, unas de otras. En realidad no lo están. En esta imagen tomada por el telescopio espacial Hubble, el universo parece tal como lo vemos con nuestros ojos. Cuando se ve las estrellas y las galaxias parecen estar separadas ópticamente, pero ahora les mostraré otra imagen de otro telescopio. La imagen que ven ahora es del telescopio espacial Chandra. No es un telescopio óptico sino que capta energía. Vemos el mismo lugar del espacio, pero miren lo distinto que luce. De pronto todas esas estrellas y galaxias ya no lucen separadas unas de otras, todas están conectadas. Y una de las cosas fascinantes de esta conexión es que tenemos una sensación de que casi es como una red. Es interesante que nuestros ancestros indígenas siempre nos han dicho que vivimos en una red de creación. En la tradición Hopi, por ejemplo, cuando la abuela araña surgió en el mundo, tejió una red de creación para que sus hijos pudiesen vivir sus vidas. O en la tradición hindú, el gran dios Indra tejió una red de la creación y en la intersección de cada lugar de la red Indra, colocó una joya luminosa que se transformó en cada planeta y estrella que vemos hoy en el cielo nocturno. Estas formas de pensar no son científicas, son las formas en las que nuestros ancestros interpretaban lo que veían en su mundo, y es aquí donde se revelan los paralelismos entre la ciencia y las tradiciones. Definitivamente vemos una presencia similar a una red. Cuando pensamos en los demás, nos enseñaron que todos estamos separados de ellos y del mundo que nos rodea, y que nuestros cuerpos, pensamientos, sentimientos y emociones tienen poca influencia sobre lo que está más allá de nuestro cuerpo físico. Pero los nuevos descubrimientos nos dicen que eso no es verdad. Los nuevos descubrimientos nos muestran que estamos todos conectados. En cierta forma, la conexión surge de cambios de energía que apenas estamos comenzando a conocerlos, desde finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. El corazón, por ejemplo, ahora sabemos que alrededor de cada corazón humano hay un campo de energía. Es un campo que puede medirse con equipos convencionales. Podemos construir un detector con piezas electrónicas para medirlo. Esta energía no es el prana, el aura o un chakra, quizá esté relacionada con pranas, auras y chakras, pero es un campo de energía electromagnética en forma de rosquilla, de forma toroide, que se extiende entre 2 y 3 metros de cada corazón humano a nuestro alrededor. Cuando se les preguntó a los investigadores que trabajan con estos campos, y que estos campos son muy potentes, pero cuando se les preguntó por qué se extienden solo esta distancia, respondieron: es una buena pregunta. Dijeron que entre 2 y 3 metros es lo que puede medir el equipo de medición. Dijeron que es probable que el campo que se extiende de cada corazón humano sea infinito a nivel cuántico, un campo infinito entre nuestros corazones y toda creación. Eso significa que lo que creamos en ese corazón es difundido, y en algunos casos influencia a todo el mundo a nuestro alrededor, y esa es la belleza de comprender la ciencia que refleja esas tradiciones ancestrales. Interactuamos con los demás todos los días, a través de esos campos cardíacos. Y los nuevos descubrimientos nos están diciendo esto. Los nuevos descubrimientos nos dicen mucho, no solo sobre nuestras vidas cotidianas, sino sobre nuestro pasado. Por ejemplo, se nos ha condicionado para creer que los humanos somos producto de un proceso evolutivo que comenzó hace mucho y ha pasado por muchas interacciones para llegar a donde estamos hoy en día. Es lo que nos han enseñado, nos han dicho que la evolución es nuestra historia. Sin embargo, la nueva ciencia, la mejor ciencia del siglo XXI, nos dice ahora que si bien la evolución es un hecho para algunas formas de vida, deja de ser válida para los humanos. Algo más está sucediendo. Todos estos descubrimientos que estoy compartiendo con ustedes dejan claro cómo la ciencia está cambiando la historia y la forma que respondemos a la pregunta: ¿quién soy yo? Sabemos que estamos conectados, no separados. Sabemos que somos seres energéticos y que influenciamos el mundo que nos rodea con toda esa energía. Ahora quisiera que nos concentráramos en un lugar en nuestra conversación, un lugar de esos que nos han enseñado a pensar de una forma que ya no funciona y que tienen que ver con nuestra civilización. En los años 60 y 70, incluso a los jóvenes hoy en día, se nos dice que nuestra civilización había empezado hace más o menos unos 5.000 o 5.500 años en la antigua Sumeria, y que desde ese momento hubo una progresión lineal desde ese momento y el punto que estamos ahora. Y se nos ha enseñado que somos la civilización más sofisticada sobre la faz de la Tierra. El problema es que los datos no respaldan esa teoría, los datos nos cuentan otra historia.
Lo que están viendo en su pantallas es una línea de tiempo, una imagen de la historia tal como nos la enseñaron en la escuela. Cuando se le preguntó a un profesor de historia qué había pasado a la izquierda de Sumeria, antes de 5500 años, él respondió algo muy poderoso que disparó algo en mi interior. Dijo, no te preocupes por lo que está a la izquierda. Dijo que no era importante. Dijo que la historia, la civilización había comenzado hace 5000 años. Y se le dijo, ¿eso quiere decir que no sabemos qué ocurrió antes de eso? Entonces ahí es donde quiero buscar, y he pasado toda mi vida adulta explorando todos los nuevos descubrimientos arqueológicos que socavan esas ideas de historia y civilización y nuestros orígenes. Así que si observamos el gráfico vemos la línea de tiempo que nos han hecho creer. Vemos a la antigua Sumeria, al antiguo Egipto, y todo lo demás, los mayas y los aztecas, los toltecas, los olmecas, todo es más reciente. Grecia y Roma, por más antiguas que nos parezcan, son más recientes. Muchos investigadores documentaron los nuevos descubrimientos que nos están diciendo que la civilización es mucho más antigua. Lo que ven ahora es una imagen documentada en el norte de Perú. Este lugar está sacudiendo al mundo de la historia y la arqueología, porque está comprobado que son los restos de una civilización tecnológicamente avanzada, más antigua de toda América. Es más antigua que los incas, los aztecas, los toltecas, los olmecas, es más antigua que cualquier cosa en México o Norteamérica, es la ciudad sagrada de Caral. Y Caral es un misterio para nosotros, pues nos han enseñado que la civilización comenzó hace 5000 años. Lo interesante es cuando esta terminó. Caral colapsó hace 5000 años, y sabemos que floreció durante 2000 años. Antes que eso. Es decir, hace 7000 años. Y si este fuera el único lugar que no calza con la narrativa local, podríamos descartarlo como una anomalía. Pero lo que está sucediendo es que son tantas las anomalías que los científicos e historiadores están confundidos. Y se dan cuenta de que estos descubrimientos arqueológicos no coinciden con su historia. Son tantos los descubrimientos que nos cuentan una nueva historia, y esa nueva historia es de lo que hablamos aquí. Caral era una civilización tecnológicamente avanzada, y el complejo ocupa 66 hectáreas. Es complejamente extenso. Tiene 5 pirámides y plazas circulares, tal como las que ven en las imágenes. Y una cantidad inmensa de información en forma no escrita. No usaron la escritura, pero sí usaron símbolos, geometría, para decirnos que comprendían el cosmos y comprendían su relación con el cosmos. Los marcadores astronómicos que se encuentran en Caral hoy en día apuntan a relaciones que no se conocieron en el mundo occidental hasta el siglo XX. Cuando pensamos en Caral y vemos que la fecha confirmada es de hace 7000 años, es antigua, pero no la más antigua. Sé que hubo mucha controversia sobre los descubrimientos hechos en Egipto a través de los años, y que hacen un trabajo hermoso que va contra el dogma histórico y su versión con lo que pasó en Egipto. Específicamente uno de los lugares mejor preservados de Egipto es la planicie de Giza. Es allí donde hallamos la Gran Pirámide y también la Esfinge. Lo que pasa con la Esfinge es el fechado tradicional que ha sido de 4400 a 4500 años antes de la época actual, y se nos ha dicho que los grandes faraones construyeron esa estructura. El problema siempre ha sido el material del que está hecha la Esfinge, de esa roca que fue hecha, y no a partir de bloques traídos de otro lugar. Fue tallada de la roca natural, de la madre tierra, y por ello lo que hallamos en esa roca sabemos lo que sucedió en ese lugar. No sucedió en otra parte. Y es aquí donde las cosas se ponen interesantes. La erosión que vemos en los hombros y el lomo de la Esfinge, se nos ha dicho por años que es causada por el viento, los fuertes vientos durante muchos años, erosión eólica. Geólogos de la Universidad de Boston, específicamente Robert Schoch, quien ya hemos hablado en este canal, examinó las marcas de erosión por su experiencia como estratófago y geólogo. Concluyó que no había sido causada por el viento, sino que había sido causada por el agua. No era erosión eólica, sino pluvial, que fue causada por grandes cantidades de agua moviéndose a lo largo durante mucho tiempo. Y eso es lo que hace tan interesante la historia de la Esfinge. Pero los científicos Robert Schoch y su equipo llegaron a esa conclusión. La publicaron en revistas geológicas, muy reputadas, y lo interesante fue que los otros geólogos dijeron que sí, que era obvio, que no tenían ningún problema con sus conclusiones. Los que sí tuvieron muchos problemas con sus conclusiones fueron los historiadores. Porque la última vez que volúmenes de agua como esos pasaron sobre la zona de Egipto, donde se encuentra la Gran Esfinge, fue entre 8000 y 12000 años. Eso contradice todos los libros de historia, sin embargo, es lo que nos dice la ciencia.
Hace 8.000 y 12.000 años la Esfinge había sido erigida, lo que significa que había sido construida mucho antes, para dar tiempo para tal erosión. Y quisiera compartir con vosotros las palabras de Robert Schoch, quien dijo: llegué a una conclusión. Las partes más antiguas de la Esfinge deben datar de un período de 7.000 años, y quizás incluso podrían tener 9.000 años. Una época en la que el clima era muy distinto, llovía más. Así que vemos anomalías en los registros arqueológicos, los registros que nos han impartido como verdad. Así que lo que hablamos en el registro histórico es que estamos viendo civilizaciones tecnológicamente avanzadas, en una época en la que se suponía que solo existían chozas de barro, en sociedades primitivas. Son tantas las anomalías que podríamos explorar ahora, pero quisiera ir al grano. Quiero concentrarme un poco en una de las civilizaciones más antiguas que la ciencia ahora califica como tecnológicamente avanzada, y cuyas fechas han sido acordadas. Es un lugar misterioso ubicado en el sur de Turquía cerca de la frontera con Siria, lo que lo convierte en un lugar de difícil acceso para los arqueólogos debido a los conflictos que tiene esa región. Su nombre es Göbekli Tepe, es el yacimiento más antiguo para los arqueólogos desde hace ya un tiempo. Lo menciono porque ya hablamos de las falsas asunciones de nuestra civilización, que había nacido hace 5.000 años. Esto es importante porque cuando nos preguntamos quién soy como individuo y quiénes somos colectivamente, y miramos de dónde venimos, nos han condicionado para creer que solo nos remontamos a hace 5.000 años, y déjenme mostrarles cuán profundo y limitante, sobre un científico que suscribe ese tipo de pensamiento. En los años 60 un arqueólogo estadounidense supo de la existencia de este lugar, Göbekli Tepe, y pidió a los lugareños que lo llevaran allí, y halló en una colina una cerámica, y comenzó el proceso de datación de esa cerámica. Y las fechas que obtenían eran tan antiguas que el científico concluyó que no podían estar correctas, porque la civilización solo tenía 5.000 años. Es lo que todos se han acordado, así que aunque la cerámica le decía que había algo más antiguo, él tomó una decisión profesional. Dejó de estudiar el yacimiento porque dijo que no era posible que fuese tan antiguo como revelaba el carbono. No fue sino hasta los años 90 que un arqueólogo alemán regresó al lugar y comenzó a fechar los objetos también. La diferencia fue que él no estaba atado por la rigidez del pensamiento científico canónico, su mente no tenía esa limitación, y creyó en las fechas, y dijo algo en una declaración pública a todo su equipo. Si no se alejaba de ese yacimiento en ese momento pasaría toda su vida excavándolo. Y es precisamente lo que hizo hasta que falleció hace unos años. ¿Y qué es Göbekli Tepe? Es un lugar que se cree que está formado por una serie de templos circulares sepultados bajo la tierra, aparentemente sepultados intencionalmente. Se cree que siguen sepultados porque los científicos están usando radar de imágenes terrestres, radar de penetración, para analizar la tierra y observar esos templos. Ahora hay entre 5 y 8 que permanecen sin excavar, son templos circulares de columnas verticales. Los científicos no saben quién los construyó, por qué están allí ni por qué fueron sepultadas a propósito. Pero el hecho es que gracias a ello están en un estado de preservación tal que los jeroglíficos parecen haber sido hechos ayer. Y los jeroglíficos contienen algunas de las imágenes más espectaculares. Algunos son muy misteriosos y están siendo relacionados constantemente con constelaciones y sistemas estelares de estrellas que ni siquiera se conocían hasta el siglo XX. Una vez más nos preguntamos, ¿cómo sabían eso? ¿Cómo lo supieron? Una de las cosas más llamativas de Göbekli Tepe es que los vestigios, los objetos que han sido hallados contienen una serie de imágenes de humanos anatómicamente correctos. Con una excepción, ninguno de ellos tiene boca. La boca es algo que está ausente de todas y cada una de estas figuras. Los científicos no saben qué significa eso, yo no sé qué significa eso, nunca antes había visto algo así, y dado que es tan consistente en todo el yacimiento de Göbekli Tepe, tenemos que pensar que tienen algún significado en algo que nos ayudaría a comprender el hallazgo como tal. Así que tenemos una serie de templos circulares sepultados bajo tierra intencionalmente, y aquí las cosas se ponen más interesantes. Los templos fueron sepultados hace unos 8.000 años. Recuerden que nos enseñaron que la civilización había comenzado hace solo 5.000 años, y este templo fue sepultado hace 8.000 años, así que su origen fue mucho más antiguo. La datación científica de Göbekli Tepe tal como está ahora lo lleva entre 11.300 y 11.500 años antes de la época actual, establemente más antiguo que lo que nos enseñaron en historia, y lo que se sigue enseñando a nuestros hijos en las aulas de clase y los libros de texto. Si comenzamos a incluir estas fechas de los yacimientos que llamamos anómalos en la línea de tiempo tradicional, lo haré en su pantalla para que lo observen. Esto es Caral en Perú.
Aquí tenemos a Göbekli Tepe. Esta es la Gran Esfinge. Pero hay otros lugares como Çatalhöyük también en Turquía. O el Golfo de Cambat en la costa en la India, un yacimiento fascinante en la costa del subcontinente indio, a 40 metros bajo el agua. Y los científicos afirman que el complejo fue construido bajo del agua intencionalmente. Algo poco probable, pero es lo que se vieron obligados a decir los científicos. O que estaban sobre el agua y quedó sumergido cuando se elevó el nivel del mar. Eso nos lleva a algún problema con la historia convencional, porque el nivel del mar se elevó al final de la última glaciación cuando se derritió el hielo y crecieron los océanos. Eso fue hace 12.000 años. Eso fue cuando se derritió el hielo y aumentaron los océanos. Y el misterioso yacimiento del Golfo de Cambat, que es enorme, de unos 8 kilómetros de largo por 5 de ancho, hay un gran interés actualmente por excavar este yacimiento, el problema es que se lo hace muy complejo. Así que menciono todo esto para que vean que no solo se trata de Caral o de Göbekli Tepe, o la Esfinge, sino de muchos otros yacimientos en el modelo histórico. Pero ¿qué estaba pasando en la Tierra cuando esta civilización florecía de tal manera? Así que lo que haré será representar en el gráfico una caja sombreada en color azul. Esta fue la última glaciación. Terminó hace unos 12.000 años. Göbekli Tepe, con una fecha de 11.500 años, es la fecha que nos dan los científicos. Sin embargo, tiene que seguir excavando hasta el fondo. Creen que cuando lleguen al fondo de Göbekli Tepe, estaremos ante un yacimiento arqueológico de alrededor de 13.000 años de antigüedad. Eso lo lleva hasta la edad de hielo. Estamos hablando de una civilización tecnológicamente avanzada en la era del hielo. Y quisiera llamar su atención al dibujar el gráfico. Trazo líneas rojas que representan los ciclos de 5.000 años. Estos son los ciclos de 5.000 años. Eran bien conocidos por las tradiciones mesoamericanas, los aztecas, los mayas también y los incas. Estos fueron los ciclos de 5.000 años que fueron el centro del fenómeno del 2012 y el calendario maya. En el gráfico lo que vemos en la línea roja es el fin del ciclo de 5.000 años más reciente. Eso fue en el año 2012. Al desplazarnos a la izquierda, vemos dónde comenzó, así que es interesante que cuando el ciclo comenzó, el espacio entre el inicio y el final de ese ciclo de 5.000 años, abarca todo lo que nos han enseñado en la historia del mundo. Lo que nos han hecho creer como historia total del mundo. De hecho, es solo la historia del ciclo más reciente de 5.000 años. Hubo otro antes de ese, y otro antes. Y los científicos están observando algo más. Y es que estos ciclos de 5.000 años coinciden cuando cambia el clima, cambios climáticos muy similares al que vemos ahora. El cambio de clima puede ser el que desencadena el inicio de unas civilizaciones y el fin de otras. Cuando cambia el clima, cambia la forma en que nuestros ancestros cosechaban su alimento, y tuvieron que hallar la forma de alimentar a sus grandes poblaciones. Lo que vemos ahora son ciclos de civilización de 5.000 años, y no el ciclo lineal que sucedió una vez y evolucionó hasta el estado sofisticado que tenemos hoy en día. Solo vemos comienzo y el fin de civilizaciones tecnológicamente avanzadas del pasado. Esto abre la puerta a muchas posibilidades. Una de las preguntas, por ejemplo, cuando los científicos observan algunos de los templos más asombrosos que quedan en el planeta, como el de Machu Picchu, por ejemplo, u observan a la Gran Pirámide de Giza, o si van a Caral, su conocimiento cosmológico, su conocimiento astronómico, la capacidad para calcular ciclos. Te preguntan de dónde provino todo ese conocimiento, la comprensión de esos ciclos podría darnos una pista. Porque es posible ahora que nuestras civilizaciones más antiguas tecnológicamente avanzadas tuvieran un conocimiento a perpetuar para alguna otra civilización, y al colapsar, vestigios de ella se convirtieron en la siguiente civilización y luego esa colapsó, y sus restos se convirtieron en la siguiente. Y de esa forma podemos virar la línea del tiempo, y la herencia de conocimiento del cosmos y de nosotros, de quienes somos y de dónde venimos.